La clase de hoy tiene como objetivo multiplicar expresiones algebraicas. Antes de comenzar con esto, vamos a clasificar las expresiones algebraicas según el número de términos. Se llama monomio a aquella expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, menos 2a elevado a 2. Esa es una expresión algebraica que consta de un solo término. Por eso se llama monomio. Otra clasificación de las expresiones algebraicas es la de binomio, que es aquella que está formada por la suma o la diferencia de dos términos o de dos monomios. Es decir, yo puedo juntar menos 2a elevado a 2 más 3b. Eso es un binomio. Es decir, aquí hay dos términos algebraicos, o también llamados monomios. Es decir, un binomio está formado por dos monomios o también dicho por dos términos algebraicos. Un trinomio es aquella expresión algebraica que está formada por la suma o la diferencia de tres términos o monomios. Es decir, menos 2a cuadrado más 3b más 4c. Eso es un trinomio. Tiene tres términos algebraicos. Y un polinomio, en general, se llama así a la suma algebraica de varios monomios. Si yo tengo un binomio, ese también es un polinomio, porque también son varios términos algebraicos. Pero generalmente se le llama polinomio a aquel que tiene más de tres términos. Por ejemplo, el siguiente. A eso le podemos llamar polinomio. Tiene en este caso cuatro términos algebraicos. Y todo relacionado en este caso con la adición. El objetivo de hoy es multiplicar expresiones algebraicas. Pero antes de comenzar con esto, voy a recordar una propiedad que ustedes tienen que haber visto cuando ven potencias, que es la multiplicación de potencias que tienen la misma base. Cuando yo multiplico una potencia, recordemos que una potencia tiene una base y un exponente. Esa es una potencia. Si yo la multiplico con otra potencia que tiene la misma base, pero con otro exponente, la forma de multiplicar eso es conservar la base y sumar los exponentes. Es decir, x elevado a 4 por x elevado a 5 es lo mismo que yo diga x elevado a 9. Ahora, otro ejemplo para que nos quede más claro. Si yo multiplico a elevado a 2 por a elevado a 3, como las bases de las potencias son iguales, usted conserva la base y suma los exponentes. En este caso sería a elevado a 5. Y un último ejemplo. Si yo tengo x multiplicado por x, recordemos que el exponente cuando no está escrito es un 1. Entonces, como son de la misma base, es decir, la base es x, esta se mantiene y se suman los exponentes. En este caso, 1 más 1, 2. Al recordar esa propiedad de las potencias, vamos a poder realizar la multiplicación de expresiones algebraicas. Si nosotros nos fijamos, el primer caso de la multiplicación de un monomio por un monomio, como el ejemplo 1, 3x por 2x. Para multiplicar esos dos monomios, voy a multiplicar los coeficientes numéricos, es decir, 3 por 2, y luego los factores literales, x por x. Cuando nosotros multiplicamos los coeficientes numéricos, el resultado de eso es 3 por 2, 6, y positivo, analizando los signos de cada uno de los coeficientes numéricos. Más por más, más. Y 3 por 2, 6. Ahora vamos a ver la parte literal. Si yo multiplico, para poder multiplicar las partes literales, tengo que fijarme en las bases. En este caso, las bases son iguales. Como las bases son iguales, usted la mantiene y suma los exponentes. Como no está escrito el exponente, yo sé que este es un 1. 1 más 1, 2. Vamos con el segundo caso. Yo tengo aquí 2 quintos x elevado a 2 por 3x elevado a 3. Si yo multiplico los coeficientes numéricos, me quedaría 2 quintos multiplicado por 3. Por, ahora los factores literales,
x cuadrado por x elevado a 3. Si nosotros nos fijamos, este 3, ¿cierto? Le puedo colocar un 1 en el denominador. Y multiplicamos. 2 por 3, 6. Y 5 por 1, 5. Ahora los factores literales, como son de la misma base, es decir, x, usted puede conservar la base y sumar los exponentes. 2 más 3, 5. Así se multiplican monomios por monomios. Ahora, cuando yo quiero multiplicar un monomio por un polinomio, como es el caso de este ejemplo, vamos a proceder de la siguiente forma. El 2x se va a multiplicar con el primer término del polinomio. Luego se va a multiplicar con el segundo término del polinomio. Y posteriormente se va a multiplicar con el tercer término del polinomio. Es decir, el monomio se multiplica por cada uno de los términos que están dentro del polinomio. ¿Cómo nos va a quedar? 2x se va a multiplicar con 3x al cuadrado. 2x se va a multiplicar con 4x. Y 2x también se va a multiplicar con el menos 2. Ahora, multiplicamos primero los coeficientes numéricos. 2 por 3, 6. Y luego nos fijamos en la parte literal. Si tienen la misma base, en este caso x y x, entonces se mantiene y se suman sus exponentes. Recordemos que cuando no está escrito el exponente es porque este es un 1. Es decir, en este caso voy a poder sumar 1 más 2. Continuamos. Luego, 2 por 4, 8. Y ahora vamos a multiplicar x con x. Como es la misma base, se conserva y se suman los exponentes. Si no está escrito, usted ya sabe que es un 1. 1 más 1, 2. Finalmente, 2x por menos 2. Se multiplican los coeficientes numéricos. 2 por menos 2 es menos 4. Ahora, la x con la x, en este caso esta x, no existe otra con que multiplicarse. Por lo tanto, esta se mantiene. El resultado de esa multiplicación de un monomio por un polinomio sería el siguiente. 6x elevado a 3 más 8x elevado a 2 menos 4x. Finalmente, ¿cómo se multiplican polinomios por polinomios? En este caso, vamos a multiplicar un binomio por un binomio. ¿Cómo vamos a multiplicar? Procedemos de la siguiente forma. Cada elemento o cada término algebraico del primer binomio se va a multiplicar con cada elemento del segundo binomio. Es decir, el 2x se va a multiplicar con el menos 3x cuadrado. Luego, el 2x se va a multiplicar con el 4y. Y ahí terminamos con el 2x. Luego seguimos con el 3y. El 3y se va a multiplicar con el menos 3x cuadrado. Y el 3y se va a multiplicar con el 4y. Realizamos las multiplicaciones. 2 por menos 3, menos 6. La x con la x, como tienen la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. 1 más 2, 3. Continuamos. 2 por 4, 8. El x y el y, como son de base distinta, no se pueden sumar sus exponentes. Se mantienen tal como está. X y. Continuamos. 3 por 3, 9 negativo en este caso. Y por x cuadrado es lo mismo que yo escriba y x cuadrado. Finalmente, 3 por 4, 12. Y por y, como son de la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. 1 más 1,
2. Finalmente el resultado nos va a quedar como menos 6x cubo más 8xy menos 9y x cuadrado más 12y cuadrado. De esa forma se multiplican, ¿cierto? Polinomios por polinomios. Para que quede más bonito, digamos, podemos ordenarlo en orden alfabético. Es decir, menos 6x cubo más 8xy menos 9x cuadrado y más 12y cuadrado.